Bueno, en el día de ayer yo expliqué los problemas de la foto 4, pero en la primera parte de la clase, que como ustedes me dijeron hubo muchos cortes. Yo después la vi, generalmente siempre se corta en menor cantidad de intervalos cuando uno la ve de vuelta, pero igualmente había dos problemas que son fundamentales. Uno es de la foto 4 el problema número 2, que dice así: por un plano inclinado a 30 grados con la horizontal y coeficiente de rozamiento 0,5, dice, viene deslizándose un cuerpo, este cajoncito, que pesa 1 kilogramo fuerza. Como sabemos, por definición de kilogramo fuerza, si un cuerpo pesa acá en la Tierra 1 kilogramo fuerza, su masa es 1 kilogramo más. Bien. Y me preguntan cuánto vale la fuerza de rozamiento entre el cuerpo y el plano, fuerza de rozamiento, que es mu por la fuerza normal, como habíamos dicho, y además con qué aceleración cae el cuerpo. Que obviamente una aceleración en un plano inclinado no es la aceleración de la gravedad en una caída libre, es mucho menor. Primera cuestión, la parte A de la pregunta. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento es el producto entre el coeficiente de rozamiento mu y la fuerza normal. La fuerza normal, cuando el cuerpo está apoyado sobre un plano horizontal, sobre algo horizontal, en este caso mi mano, la fuerza que tengo que hacer es igual al peso de este borrador. En este caso, si no fuese el plano inclinado, si fuese un plano horizontal, la normal es directamente en módulo, o sea, el valor igual al peso, nada más que de sentido contrario. Pero cuando estamos en un plano inclinado, la normal no es igual al peso. Descomposición de vectores. El peso es una fuerza que desde el centro de gravedad verticalmente va hacia abajo, verticalmente, como si fuera hacia el centro del planeta Tierra. ¿Por qué? Por la fuerza de atracción gravitatoria terrestre. Esta fuerza, una componente de la misma, esta que acá está en rojo, no sé si ustedes lo van a ver bien, pero está en rojito, es la descomposición del peso según la dirección del plano inclinado, por regla del paralelogramo. Esta componente la llamamos Fs, también creo que la habíamos llamado F horizontal, FH, no importa. Esta fuerza es la fuerza que lo hace caer al cuerpo, que es el valor del peso por el seno del ángulo. Porque este ángulo que está acá, alfa, es igual a este angulito que está acá. Este es el ángulo alfa. Que ya lo habíamos visto, pero lo reitero. Este triangulito chiquito es semejante a todo este triángulo grande del plano inclinado. Este ángulo es 90 grados. Acá, si yo continúo, vemos que también es 90 grados. Este ángulo de acá es igual a este porque son cortados por las mismas paralelas, de tal manera que este ángulo tiene que ser igual a este otro. Porque en todo triángulo rectángulo la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Es decir, que si yo tengo dos triángulos y tienen dos ángulos iguales, el tercer ángulo necesariamente lo debe ser. Entonces, tenemos esta fuerza que es la fuerza que lo hace caer. Pero que en este caso, para hallar la fuerza de rozamiento, no me sirve. La fuerza de rozamiento es el coeficiente mu por la fuerza normal. El coeficiente mu vale 0,5, no tiene unidad. Y la fuerza normal, o sea, que es la perpendicular al plano, es esta otra componente del peso. Es el peso multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Acá está. Entonces, ahí tenemos contestada la primera pregunta. La fuerza de rozamiento es 0,5 multiplicado por el peso, que sería 1 kilogramo de fuerza, o sea, 10 newton, multiplicado por el coseno de alfa, es decir, el coseno de 30 grados.
Coseno de 30 grados, el valor es 0,86. Eso da la fuerza de rozamiento. Luego, ¿con qué aceleración cae? Segunda ley de Newton. Una de las más importantes que ustedes tienen que saber en la física. La sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Generalmente uno dice fuerza igual a masa por aceleración, pero cuando dice fuerza es la resultante de todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la sumatoria de fuerzas que aquí actúan? Bueno, por un lado tenemos el peso, pero está descompuesto en la normal y en la fuerza S, la que lo hace bajar. Pero fíjense, al descomponer el peso en la normal y esta fuerza F sub S que lo hace bajar, me olvido de que existe esta fuerza peso porque están las otras dos, que son equivalentes. Esta normal, menos N la damos, se anula con esta otra. De tal manera que me queda únicamente la fuerza Fs, que lo hace bajar, y la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿cuál es la suma de esas dos fuerzas? Es esta, la Fs, menos la fuerza de rozamiento. Igual a masa por aceleración. Despejo aceleración, que es esa suma, en este caso es una resta, de Fs menos la fuerza de rozamiento sobre la masa. Y eso me da la aceleración del cuerpo. Bien, eso por un lado. Trabajando en sistema MKS, obtenemos la aceleración en metros sobre segundo cuadrado, el peso lo tenemos que expresar en newton, la masa en kilogramo masa, y en fin, y el coeficiente de rozamiento no tiene unidad, así que por eso no hay problema. Ese es uno de los problemas. El otro problema, y con esto termino, es el problema número 1, que dice que una bocha se encuentra a 3 metros de altura, la masa de dicha bocha es de 2 kilogramos masa, y luego va a caer por un plano inclinado sin rozamiento. Vuelvo a repetir, ahora estoy haciendo el problema 1. Cae desde 3 metros de altura, h igual 3 metros, la bocha tiene una masa de 2 kilogramos masa y cae por un plano inclinado, simplemente una pendiente que no tiene rozamiento, es decir, en este caso no importa si es recta o no, porque va sin rozamiento, y luego llega al piso. Recorre una distancia delta x, que es la que tengo que averiguar, en donde finalmente aquí su velocidad es igual a 0. Se detiene. ¿Por qué? Porque hay rozamiento. El rozamiento, en este caso el mu vale 0,6, es la fuerza que lo va a hacer detener. ¿En qué se transforma toda la energía mecánica que tenía, que acá es potencial, acá es únicamente cinética? Se transforma en energía calórica en la fricción, con el plano que tiene rozamiento. Entonces, ¿cuál es esta distancia delta x? Acá lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, que el trabajo desarrollado por la fuerza de rozamiento es igual a la variación de la energía mecánica. Esto yo les había dicho que había en la clase, no la de ayer, sino la anterior, la del otro miércoles, que la fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa, porque hace no conservar a la energía mecánica. No confundirse con que no se conserva la energía. La energía mecánica pasó a transformarse en energía calórica por la fricción. Pero el trabajo de la fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento, una fuerza llamada por lo tanto no conservativa porque hace no conservar a la energía mecánica. La fuerza de rozamiento, una fuerza cualquiera que trate de frenar al cuerpo o empujarlo, es una fuerza no conservativa, mientras que el peso, por ejemplo, de un cuerpo es una fuerza conservativa. Bueno, pero vayamos a esto. ¿Cuál es el trabajo de la fuerza de rozamiento? La definición de trabajo es trabajo, fuerza por distancia por coseno del ángulo. La fuerza de rozamiento es una fuerza que va a ir en contra, es este vector que pongo acá, en contra del movimiento del cuerpo. El cuerpo se va a desplazar en aquel sentido. Ya vemos
que entre el desplazamiento y la fuerza de rozamiento hay 180 grados. El trabajo es fuerza por distancia por coseno del ángulo. ¿Qué fuerza? La de rozamiento. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? Mu por la normal. Por la distancia, delta X, por el coseno del ángulo alfa, que es el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza. 180 grados, coseno de 180, menos 1. Así que aquí hago la primera parte de la ecuación. Calculo el trabajo de la fuerza de rozamiento. Para calcularlo necesito mu. ¿Lo tengo? Sí, 0,6. ¿Necesito la normal? ¿La tengo? Sí, porque si la masa es 2 kilogramos masa, pesa 2 kilogramos fuerza y por lo tanto tiene un peso de 20 newton. Así que 0,6 por 20 newton, por una distancia que no conozco, esta es mi incógnita, por menos 1, es decir, simplemente va a ir ese menos acá, justamente porque el trabajo que hace la fuerza de rozamiento va a ser de índole negativo. Bien, pero acá tengo una ecuación con una incógnita, pero no olvidemos que del otro lado de la igualdad tenemos la variación de energía mecánica, que es la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuál es la energía mecánica final? Si no tiene altura, energía potencial 0. Si no tiene velocidad, energía cinética 0. La energía mecánica final es 0. ¿Y cuánto vale la inicial? La inicial es esta, en el punto de inicio. No es otra cosa que potencial igual a mg por h, peso por altura. 2 kilogramos masa por 10 metros sobre segundo al cuadrado por 3 metros de altura. Esto nos da 3 por 2, 6 por 10, 60. La energía mecánica inicial igual 60 joules. De tal manera que de este otro lado es 0 menos 60 me da menos 60 joules, que con este menos 1 se va. De tal manera que puedo, por lo tanto, despejar delta X. Delta X, que sería la distancia, no es otra cosa que paso muy la normal, del otro lado están multiplicando, los paso dividiendo. Esta variación era menos 60, que con el otro menos me quedan 60 joules, sobre mu por el valor de la fuerza normal, que era 20 newton, porque la masa es 2 kilogramos, por lo tanto el peso es 20 newton, y mu es 0,6. Se hace esta cuentita y me da en metros la distancia recorrida hasta que se frenó. Bueno, espero que les sea de utilidad esto que yo expliqué ayer y estaba un poco cortado, y ahora he subido al grupo de Facebook, está en forma continua. Muchas gracias.